Hoy comenzamos un viaje de cambio inesperado y redención. Comienza con David, un soldado condecorado recién llegado de su último despliegue, ansioso por disfrutar de un raro vuelo en primera clase. Lo que debería haber sido un momento de orgullo y relajación, rápidamente se convierte en una confrontación acalorada cuando se encuentra con un trato injusto de una pasajera, Lillian. Su comportamiento discriminatorio desencadena una serie de eventos que desafían la dignidad de David y provocan una sorprendente cadena de reacciones, transformando sus vidas de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. ¿Cómo pudo la respuesta calmada de David llevar a consecuencias tan dramáticas? ¿Qué verdades más profundas fueron expuestas por este incidente aparentemente pequeño? ¿Y cómo inspiró un cambio real? Quédate con nosotros para descubrir la poderosa historia detrás de estas preguntas. Pero antes de sumergirnos, déjanos saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si esta historia de integridad y transformación te conmueve, no olvides darle al botón de suscribirse. David exhaló lentamente mientras navegaba por el concurrido aeropuerto, el peso de su bolsa de lona un recordatorio constante de los kilómetros que había recorrido. Sus ojos cansados escanearon el mar de personas que pasaban apresuradas, la mayoría demasiado absortas en sus propias vidas para notar mucho a su alrededor. A diferencia de ellos, él se movía con una energía diferente. Sí, estaba exhausto, pero había una calma en él. Después de meses en el extranjero, arriesgando su vida en tierras extranjeras, volver a casa era la recompensa que había estado anhelando. Caminaba con un propósito tranquilo. Aunque sus pasos eran más lentos de lo habitual, su cuerpo aún cargando las dolencias y rigideces de lo que había soportado. Sin embargo, a pesar del desgaste, se movía con orgullo, su uniforme recién planchado destacándose entre la multitud de viajeros, atrayendo algunas miradas a su paso. Estaba acostumbrado a la atención. En su línea de trabajo, era parte del territorio. Con su boleto de primera clase firmemente en la mano, David se permitió un momento de seguridad. El papel crujiente entre sus dedos se sentía como una pequeña pero significativa victoria. Recordó el día en que compró el boleto, rememorando el momento de duda. Su mente había recorrido todas las otras formas en que podría gastar ese dinero, tal vez en algo para su esposa o su hija. Pero después de semanas de misiones consecutivas y noches incontables bajo cielos extranjeros, se había convencido de que merecía esto. Era más que solo comodidad. Era un respiro muy necesario del caos que había enfrentado. Los sonidos familiares del aeropuerto, maletas rodando, pasajeros charlando, anuncios amortiguados por el altavoz, zumbaban a su alrededor mientras llegaba al mostrador de registro. Ofreció a la asistente una sonrisa cansada pero educada, mientras ella escaneaba su pase de abordar. «Gracias por su servicio, señor», dijo ella, devolviéndoselo con un respetuoso gesto de cabeza. David asintió en respuesta. Aunque apreciaba el gesto, no necesitaba los constantes recordatorios de su servicio. Todo lo que quería era llegar a casa, abrazar a su hija y sentir nuevamente el calor de la familia. Solo ese pensamiento le provocó un profundo dolor en el pecho. Solo unas pocas horas más, se recordó a sí mismo. A medida que se acercaba a la sala de espera de primera clase, se permitió una breve reflexión sobre todo lo que había soportado. Las largas noches de insomnio en patrullas, los amigos que había perdido, el peso de decisiones que aún lo atormentaban. Pero también hubo buenos momentos, camaradería, propósito, un sentido de honor que lo había impulsado a servir en primer lugar. Todo, el sacrificio y la lucha, lo habían llevado a este momento. Pronto estaría con su familia, y eso era todo lo que realmente importaba. Los ojos de David recorrieron el área de asientos lujosos mientras se acercaba a la puerta de embarque de primera clase. La mayoría de los asientos ya estaban ocupados, viajeros de negocios absortos en sus computadoras portátiles, parejas mayores charlando tranquilamente o leyendo, pero una persona destacaba, una mujer sentada junto a la ventana, Lillian. Era difícil no notarla,
Bien vestida, con una chaqueta a medida y zapatos caros, Lillian emanaba un aire de superioridad. Su cabello rubio perfectamente estilizado y el bolso de diseñador colocado en el asiento a su lado completaban la imagen. Todo en ella gritaba riqueza, desde el brillante reloj en su muñeca hasta la forma en que se comportaba. Mentón levantado, ojos recorriendo la sala con un aire de superioridad. David no le prestó mucha atención al principio. Había conocido todo tipo de personas durante su servicio militar, y hacía mucho que había aprendido a no juzgar a las personas por su apariencia. Pero cuando se acercó al asiento vacío junto a ella, notó un cambio en su postura. Sus ojos se fijaron en él, entrecerrándose ligeramente, sus labios apretándose en una fina línea de desaprobación. «Disculpe», dijo David educadamente, deteniéndose frente al asiento. «Creo que este es mi asiento». Lillian no respondió de inmediato. En lugar de eso, lo miró de arriba a abajo, su mirada fría y evaluadora, como si estuviera determinando si él siquiera merecía ser dirigido la palabra. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló, su voz cargada de condescendencia. «¿Estás seguro?», preguntó, levantando una ceja mientras sus ojos se desviaban hacia su uniforme. «Esto es primera clase». La mandíbula de David se tensó, pero mantuvo su voz firme. «Sí, estoy seguro. Este es mi asiento». Lillian se recostó en su silla, sus dedos bien cuidados tocando ligeramente el reposabrazos mientras lo escrutaba aún más, con el escepticismo escrito en su rostro. «Bueno, me cuesta creerlo», dijo, su tono ligero pero cargado de insulto. «Debes haberte equivocado. Esta sección es para pasajeros de primera clase». David respiró hondo, esforzándose por mantener la calma. Había enfrentado cosas peores, mucho peores. No iba a permitir que el desdén de esta mujer arruinara su día. Aún así, una parte de él se erizó ante la falta de respeto tan flagrante. Había ganado ese asiento, al igual que todos los demás en esa sala. No merecía ser tratado de esa manera, no después de todo lo que había pasado. «No me he equivocado», respondió David, su voz firme pero controlada. «Tengo un boleto de primera clase, y este es mi asiento». Lillian frunció los labios, sin impresionar. Miró a su alrededor, como si esperara que alguien viniera a rescatarla y lo sacara de la situación. Cuando nadie lo hizo, suspiró dramáticamente. «Bueno, tendrás que perdonarme por ser escéptica», dijo, bajando la voz a un susurro pero aún lo suficientemente alto para que David la oyera. «Es solo que... no es lo que esperaba». Los ojos de David se entrecerraron ligeramente. Sabía exactamente a qué se refería. Había encontrado personas como ella antes, personas que hacían suposiciones basadas en el color de su piel o su aspecto. Nunca se volvía más fácil. Antes de que pudiera responder, la azafata se acercó, percibiendo la tensión entre ellos. «¿Todo está bien aquí?», preguntó la azafata con cautela, sus ojos moviéndose nerviosamente entre David y Lillian. Lillian fue rápida en hablar con un tono indignado. «Creo que ha habido un error. Este caballero parece pensar que debe sentarse aquí en primera clase, pero me parece muy poco probable». Sin decir una palabra, David le entregó su boleto a la azafata. La azafata examinó el boleto de David, sus ojos abriéndose ligeramente al ver la asignación de asiento. «No hay ningún error», dijo, su voz amable pero firme. «Este es el asiento del señor Davis». Lillian parpadeó, visiblemente sorprendida. Claramente esa no era la respuesta que esperaba. Por un momento, pareció no saber qué decir, pero rápidamente recuperó la compostura, y su expresión se endureció. «Bueno, es que me parece muy raro», murmuró en voz baja, aunque lo suficientemente alto para que tanto David como la azafata la oyeran. La azafata, sintiendo que la situación estaba al borde de una escalada, le ofreció una sonrisa tensa y profesional. «Le aseguro, señora, que todo está en orden.
Señor Davis, si desea tomar asiento, embarcaremos en breve. David asintió, agradecido por su intervención. Dio un paso adelante, colocó su bolso en el compartimento superior y se acomodó en el asiento junto a Lillian. Ella se movió incómoda, claramente disgustada con cómo habían resultado las cosas. Mientras David se sentaba, no pudo evitar sentir un remolino de emociones conflictivas, frustración, ira y un alivio latente. David había enfrentado situaciones mucho peores que las que esta mujer le había dado por sentado, pero su flagrante falta de respeto todavía le dolía. Todo lo que quería era un vuelo tranquilo, pero ya había tenido un comienzo complicado. Miró por la ventana, tratando de dejar de lado la tensión persistente y concentrarse en casa, en la idea de volver a ver a su familia. Pero la presencia de Lillian a su lado era un recordatorio constante de los prejuicios que acechaban incluso en los lugares más mundanos. David respiró profundamente y cerró los ojos, decidido a no dejar que ella arruinara lo que debería haber sido un momento de reflexión tranquila. Había soportado mucho más y no iba a permitir que este pequeño y estrecho encuentro le robara la paz que tanto necesitaba. Sin embargo, Lillian no había terminado. Cada pocos minutos miraba de reojo a David, con los labios apretados en una línea apretada. De vez en cuando dejaba escapar un suspiro exagerado, que claramente indicaba su incomodidad con la disposición de los asientos. Su frustración era palpable. Finalmente, incapaz de contenerse por más tiempo, se volvió hacia David. ¿Estás seguro de que se supone que debes sentarte aquí?, preguntó con voz aguda y acusadora. Su ceja levantada lo decía todo. No era solo una pregunta, era un desafío, una acusación apenas velada. Quiero decir, esto es primera clase. Los ojos de David se dirigieron hacia ella brevemente antes de volver a mirar hacia la ventana. No estaba de humor para una confrontación, pero estaba claro que Lillian no iba a dejarlo pasar. Sí, respondió, con voz tranquila pero firme. Estoy seguro. Lillian se burló, entrecerrando los ojos con desdén. No sé cómo te las arreglaste para conseguir ese asiento, murmuró, principalmente para sí misma, pero lo suficientemente alto para que él la escuchara. Debe haber habido algún tipo de confusión. David apretó la mandíbula, sintiendo que la tensión aumentaba en su pecho. Podía sentir las miradas de otros pasajeros sobre ellos, observando cómo se desarrollaba la escena. No quería hacer una escena, no quería convertirse en el centro de atención, pero Lillian lo estaba presionando hasta el límite. No cometí ningún error, dijo, manteniendo la voz firme. Compré este boleto. Lillian se cruzó de brazos. Su rostro era una mezcla de incredulidad y fastidio. ¿Compraste un boleto de primera clase? Su tono destilaba incredulidad. Me resulta difícil de creer. David inhaló profundamente, obligándose a mantener la compostura. Sabía lo que ella estaba insinuando, aunque no lo había dicho directamente. Los matices raciales en sus palabras eran densos, flotando en el aire entre ellos. Para ella, era imposible que alguien como él, alguien que se parecía a él, perteneciera a la primera clase. Cree lo que quieras, dijo David en voz baja. Su paciencia se estaba agotando. Pero este es mi asiento. Lillian dejó escapar otro bufido, insatisfecha con su respuesta. Su frustración se desbordó y le hizo señas a la azafata más cercana con un gesto exagerado. Necesito que revises el boleto de este hombre, exigió, en voz lo suficientemente alta para que los pasajeros cercanos la oyeran. Ha habido algún tipo de error. No pertenece a la primera clase. La azafata, una joven de unos 20 años, parpadeó sorprendida, claramente desconcertada por la acusación de Lillian. Miró a David, con expresión de disculpa, antes de volverse hacia Lillian. Señora, ya revisé su boleto, respondió la azafata, tratando de mantener un tono profesional a pesar de la tensión incómoda. Está en el asiento correcto. Bueno, no creo que eso sea correcto, insistió Lillian, elevando el tono de su voz.
No hay forma de que haya pagado por un asiento de primera clase. El agarre de David se apretó más en el apoyabrazos, aunque mantuvo la boca cerrada. No tenía nada que demostrarle a esta mujer. Sabía lo que valía. Aún así, su flagrante falta de respeto le dolía. Era difícil no sentir el filo de sus palabras, que le hirieron profundamente aunque él intentó ignorarlas. La azafata vaciló, mirando a David y a Lillian. «Señora, le aseguro que todo está en orden», dijo, con un tono educado pero firme. «No hay ningún error». Lillian sacudió la cabeza, insatisfecha. «Tiene que comprobarlo de nuevo», exigió, con voz fría e insistente. «Este hombre no encaja en el perfil de alguien que vuela en primera clase. No sé cómo consiguió este asiento, pero ha habido algún tipo de confusión y espero que lo arregles». En ese momento, David sintió una oleada de ira en su pecho. El tono racial ya no era solo implícito, era evidente, crudo e innegable. Echó un vistazo alrededor de la cabina y notó que los demás pasajeros se movían incómodos en sus asientos. Algunos de ellos parecían avergonzados, otros no estaban seguros de cómo intervenir. Para su crédito, la azafata mantuvo la calma. Se volvió hacia David con una sonrisa de disculpa. «Señor, lamento mucho las molestias», dijo, con voz suave pero profesional. «¿Podría ver su boleto nuevamente, solo para confirmar?» David suspiró en silencio, metió la mano en su bolsillo y sacó su tarjeta de embarque. Se la entregó sin decir una palabra, observando mientras la examinaba cuidadosamente. Después de unos momentos, la azafata levantó la vista y asintió. «Todo está correcto», dijo, volviéndose hacia Lillian. «Este es el asiento del señor Davis». El rostro de Lillian se sonrojó de irritación. Abrió la boca para seguir discutiendo, pero la voz de la azafata se volvió más autoritaria. «Señora, necesito pedirle que deje de acosar al señor Davis. Su boleto es válido y tiene todo el derecho de estar en este asiento. Si hay más problemas tendré que involucrar al capitán». La boca de Lillian se cerró de golpe. Sus ojos brillaron de indignación. Por un momento, pareció que iba a seguir discutiendo, pero luego pareció pensarlo mejor. Con un resoplido, cruzó los brazos y se hundió en su asiento, mirando fijamente el respaldo frente a ella como si la hubiera ofendido personalmente. David dejó escapar un suspiro silencioso, sintiendo que la tensión en el aire comenzaba a disiparse. La azafata le devolvió su boleto con una sonrisa comprensiva. «Gracias por su paciencia, señor», dijo en voz baja. «Lamento mucho las molestias». David asintió, apreciando su profesionalismo. «No es tu culpa», respondió en voz baja. La azafata le hizo un pequeño gesto con la cabeza antes de darse la vuelta para marcharse, con la postura rígida por el esfuerzo de mantener la compostura. David observó a la azafata caminar por el pasillo, con una mezcla de alivio y frustración tirando de él. Se alegraba de que la situación no hubiera empeorado, pero las palabras cortantes de Lillian todavía se le pegaban como un regusto amargo. Se reclinó en su asiento, tratando de dejarlo ir. Pronto, estaría en casa, con su esposa e hija, y esta terrible experiencia sería un recuerdo lejano. Solo necesitaba superar las próximas horas. Pero Lillian no había terminado. A pesar de la firme intervención de la azafata, su ira aumentó. Se volvió hacia David de nuevo, entrecerrando los ojos. «Sabes, todo esto es ridículo», murmuró, aunque lo suficientemente alto para que él la oyera. «No sé por qué todo el mundo le da tanta importancia a esto. Es solo un malentendido». David permaneció en silencio. No tenía sentido hablar con ella. Nada de lo que dijera la haría cambiar de opinión. Se concentró en mantener la respiración estable, recordándose a sí mismo que esto era solo temporal. Pronto, estaría lejos de Lillian y su presencia tóxica. Pero ella tomó su silencio como una invitación a continuar. «No es como si hubiera dicho algo tan malo», dijo Lillian, con la voz llena de moralismo.
La gente es tan sensible estos días. No puedes decir nada sin que alguien se ofenda. David apretó la mandíbula luchando contra el impulso de responder. Sabía que hablar con ella solo la enfurecería más. En cambio, miró por la ventana, concentrándose en el zumbido de los motores, tratando de distanciarse de sus palabras. Pero Lillian no había terminado. No es como si estuviera siendo grosera, insistió elevando la voz. Solo hice una pregunta sencilla. No es mi culpa si la gente saca conclusiones apresuradas. Finalmente, David se giró para mirarla, con una mirada dura y una voz controlada. No hiciste una pregunta, dijo en voz baja. Hiciste una suposición. Lillian parpadeó, claramente sorprendida por su franqueza. Por un breve momento, pareció sopesar su respuesta, pero su expresión rápidamente se endureció. Bueno, discúlpame por estar sorprendida, espetó. No suelo ver. David levantó una mano interrumpiéndola. No necesitas explicarme, dijo, con un tono firme. Sé exactamente lo que quisiste decir. Lillian se quedó con la boca abierta, sorprendida de que él tuviera la audacia de hablarle de esa manera. Parecía lista para responder, pero, después de una pausa tensa, cerró la boca de golpe con un resoplido fuerte e irritado, alejándose bruscamente de él. David negó con la cabeza y se volvió hacia la ventana, sin querer dejarse provocar por una confrontación. Ya se había topado con personas como Lillian antes, personas que ocultaban sus prejuicios tras comentarios apenas velados y sonrisas condescendientes. Sabía que no debía dejar que eso le afectara, pero eso no lo hacía más fácil. Unas filas más adelante, una pareja mayor intercambiaba miradas inquietas, claramente incómodas con la tensión. Un joven con auriculares miraba fijamente su teléfono, aunque su postura sugería que era muy consciente de la situación. Los pasajeros se movieron en sus asientos y lanzaron miradas furtivas hacia David y Lillian, sin saber cómo reaccionar ante lo que habían presenciado. David sabía que ese momento permanecería en la mente de quienes lo vieran. Para algunos, sería un recordatorio de cómo el racismo podía filtrarse incluso en los momentos más mundanos. Para otros, sería un encuentro incómodo que intentarían olvidar tan pronto como bajaran del avión. Cuando el avión comenzó a rodar por la pista, David respiró profundamente, decidido a dejar atrás la confrontación. Las ruedas se levantaron del suelo, y pronto la ciudad de abajo se desvaneció de la vista. Pero a pesar de la creciente altitud, el peso de las palabras de Lillian todavía flotaba en el aire. El tenso silencio que siguió a su intercambio se instaló en la cabina de primera clase como una espesa niebla. Lillian, todavía furiosa, se cruzó de brazos y apartó el cuerpo de David, como si incluso mirarlo fuera insoportable. Miró fijamente el respaldo del asiento frente a ella, moviéndose de vez en cuando. Su frustración era evidente en su postura rígida. David, por otra parte, hacía tiempo que había dejado de prestarle atención. Sus pensamientos se habían vuelto hacia el interior, lejos de la mujer que había intentado despojarlo de su dignidad, y se habían centrado en los sentimientos que sus acciones habían despertado. Se reclinó en su asiento, con los ojos fijos en la ventana, mientras el suelo debajo se hacía más distante. El zumbido constante de los motores era extrañamente tranquilizador, un refugio tranquilo de la turbulencia del encuentro. Sin que David ni Lillian lo supieran, un observador silencioso había estado observando la escena que se desarrollaba desde unas filas más atrás. Robert, un conocido hombre de negocios, estaba sentado tranquilamente en su asiento. Su rostro era familiar para cualquiera que siguiera las noticias de filantropía o de negocios. Aunque estaba vestido de manera informal para el vuelo, exudaba una autoridad tranquila, la clase de autoridad que viene con el éxito, la experiencia y la sabiduría. Robert había abordado poco después de Lillian y David, sin que la mayoría de los pasajeros lo notaran. Cuando se acomodó en su asiento, rápidamente se dio cuenta de la tensión entre ellos. El comportamiento altivo de Lillian había sido imposible de pasar por alto, y a medida que sus comentarios iban aumentando, la atención de Robert se vio atraída por su intercambio.
Al principio, había observado con una leve curiosidad, preguntándose si se trataba simplemente de un malentendido. Pero a medida que las palabras de Lillian se hacían más agudas, su curiosidad se transformó en disgusto. La condescendencia en su voz, las suposiciones que hizo sobre David y la audacia con la que exigió que se verificara su boleto, todo eso le resultaba demasiado familiar. Robert ya se había topado con personas como Lillian antes, personas que usaban su derecho como una armadura, creyendo que su riqueza o estatus los hacía inherentemente superiores. Era una mentalidad que él despreciaba, una contra la que había pasado su vida luchando tanto en los negocios como en la filantropía. Como filántropo, Robert había dedicado gran parte de su tiempo a causas destinadas a abordar la desigualdad y promover la justicia social. Siempre había creído en usar su influencia para generar cambios, pero momentos como este le recordaban lo mucho que la sociedad aún tenía que avanzar. Había querido intervenir, decir algo que silenciara a Lillian y ofreciera a David el apoyo que se merecía, pero algo lo había detenido. Tal vez fuera la forma en que David había manejado la situación. Calmado, sereno, con una fuerza silenciosa que decía mucho. Robert reconoció ese tipo de moderación, la que surge de años de navegar en un mundo donde te juzgan incluso antes de hablar. Lo había visto en amigos, colegas e incluso en él mismo. Así que Robert decidió permanecer en silencio, por ahora. David había manejado la situación con dignidad, y Robert lo respetaba, pero no lo dejaría pasar desapercibido. Una sensación de determinación creció en él mientras veía a Lillian hervir a fuego lento en su asiento, con los labios fruncidos en silenciosa frustración. A medida que el avión continuaba su ascenso, la cabina comenzó a asentarse lentamente. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos, aunque la tensión entre David y Lillian todavía persistía como una tormenta no expresada. Muchos habían presenciado la confrontación, pero, como Robert, habían elegido permanecer en silencio. Ya fuera por incomodidad o por el deseo de evitar involucrarse, nadie dijo nada. La inquietud era palpable, pero nadie se atrevió a abordarla. David hizo lo posible por ignorar las miradas. Había estado en situaciones como esta antes y sabía cómo soportarlas. Sus años en el ejército le habían enseñado paciencia, resiliencia y la importancia de elegir las batallas sabiamente. Y esta, por frustrante que fuera, no era una batalla que valiera la pena pelear. No tenía nada que demostrarle a Lillian ni a nadie más en esa cabina. Sabía quién era, conocía los sacrificios que había hecho. Cuando el avión se niveló a la altitud de crucero, David se reclinó contra el asiento. Sus pensamientos vagaron hacia su tiempo en el ejército. Era difícil no reflexionar sobre eso ahora, dada la ironía de la situación. Había pasado años sirviendo a su país, luchando por las mismas libertades que permitían a personas como Lillian expresar sus opiniones prejuiciosas sin consecuencias. Y, sin embargo, a pesar de su servicio, a pesar de las medallas y las condecoraciones, todavía se lo veía como un hombre que no podía soportarlo. N como menos que, por el color de su piel. No era un sentimiento nuevo. David había crecido enfrentando discriminación. Incluso mientras ascendía en los rangos militares, hubo momentos en que su valor fue cuestionado o disminuido debido a su raza. Pero había aprendido a superarlo, a centrarse en las cosas que realmente importaban. Su familia, sus camaradas y los valores que apreciaba. Había luchado por su país, no porque creyera que era perfecto, sino porque creía en su potencial para ser mejor. Mientras miraba por la ventana hacia el cielo infinito, la frustración lo carcomía. ¿Cuántas veces más tendría que demostrar su valía? ¿Cuántos momentos más como este tendría que soportar? Había dado tanto a un país que, en muchos sentidos, todavía se negaba a verlo como un igual. Pero luego pensó en su familia, su esposa, que lo había apoyado en cada despliegue, y su hija, que había crecido demasiado rápido en su ausencia.
Ellos eran la razón por la que seguía adelante, la razón por la que soportaba cada adversidad, cada momento de duda. Pronto, estaría en casa con ellos otra vez. Eso era lo que más importaba. Se movió en su asiento, mirando brevemente a Lillian. Ella todavía estaba furiosa en silencio, su cuerpo rígido por el resentimiento. No había hablado desde que la azafata había verificado su boleto, pero su postura lo decía todo. David había terminado con ella. Podía enojarse todo lo que quisiera. No iba a dejar que arruinara este momento para él. Mientras las azafatas se movían por la cabina, ofreciendo bebidas y bocadillos, Robert, sentado justo detrás de Lillian, seguía observando. También había estado reflexionando sobre el incidente, pensando en la frecuencia con la que sucedían situaciones como esta, incluso en espacios que se suponía que eran más progresistas. Era un recordatorio de que, sin importar cuánto progreso se hubiera logrado, todavía había problemas profundamente arraigados que necesitaban ser abordados. Pero Robert no era del tipo que se queda sentado sin hacer nada. Había pasado años luchando por el cambio, y no estaba dispuesto a dejar pasar este momento sin actuar. Había visto la fortaleza silenciosa de David, su negativa a dejarse vencer por las palabras de Lillian, y eso le había dejado una impresión duradera. Robert creía en reconocer a las personas que encarnaban la resiliencia, la dignidad y la integridad. David era un ejemplo perfecto de eso. Mientras los asistentes de vuelo pasaban, Robert tomó una decisión. Todavía no estaba seguro de lo que haría, pero sabía que no podía dejar pasar ese momento sin reconocer lo que había sucedido. Sin embargo, por ahora permaneció en silencio, esperando. El momento lo era todo, y pronto llegaría un momento. Estaba seguro de ello. Mientras tanto, los pensamientos de David volvieron a su último despliegue. Las misiones, la camaradería con sus compañeros soldados. En el ejército, la raza importaba mucho menos que la lealtad, la confianza y la capacidad para hacer tu trabajo. Era un marcado contraste con el mundo exterior, donde personas como Lillian podían juzgarlo sin saber nada sobre él. Sin embargo, David también sabía que el cambio era posible. Lo había visto en los pequeños momentos cotidianos. La forma en que sus camaradas se habían defendido unos a otros, unidos por un propósito común. Y creía que el mundo exterior podía aprender de eso. Era lento, doloroso, pero posible. Mientras el avión continuaba su viaje, David cerró los ojos, dejando que el zumbido de los motores lo arrullara hasta un estado de tranquila reflexión. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza: no iba a permitir que personas como Lillian lo detuvieran. Había luchado demasiado, se había sacrificado demasiado para verse disminuido por su estrechez de miras. No tenía idea de que un testigo silencioso había estado observando desde atrás, y que este vuelo pronto daría un giro inesperado, uno que le recordaría que todavía había personas en el mundo que creían en hacer lo correcto. Robert también permaneció sumido en sus pensamientos, con la mirada fija en el respaldo del asiento de Lillian. Había visto suficiente y estaba listo para actuar, pero por ahora, esperaba. Su mente ya estaba formando un plan para lo que haría una vez que el avión aterrizara. Las ruedas tocaron la pista con un ruido sordo, y los motores se pusieron en marcha mientras el avión se preparaba para rodar hacia la puerta de embarque. El largo vuelo finalmente había terminado, y para muchos pasajeros, el alivio era palpable. Pero para David, no era solo el final de otro viaje, era el final de una experiencia que no olvidaría fácilmente. Había permanecido tranquilo durante toda la terrible experiencia, manteniendo su dignidad frente a la arrogancia de Lillian. Pero a medida que el avión disminuía la velocidad, el agotamiento de las últimas horas lo pesaba mucho. Se estiró en su asiento, sintiendo la tensión en sus hombros. Había sido un largo despliegue, y lo único que quería ahora era reunirse con su familia. Se imaginó la sonrisa de su esposa, la forma en que su hija correría hacia él con los brazos abiertos.
Eso hizo que la espera a que el avión se detuviera por completo fuera aún más difícil. Al otro lado del pasillo, Lillian ya estaba recogiendo sus cosas, con la postura rígida, su rostro todavía con la misma mirada de superioridad. No había hablado con David desde que la azafata confirmó su boleto, y aunque el silencio debería haber sido una retirada, parecía convencida de que había ganado. Para ella, la calma de David probablemente había sido vista como sumisión. Después de todo, ella no se había disculpado ni reconocido su error. Mientras los pasajeros se levantaban y comenzaban a recuperar su equipaje de los compartimentos superiores, Lillian le lanzó a David una rápida mirada de desdén antes de darle la espalda por completo. No tenía idea de quién había estado sentada a su lado, un soldado condecorado que había dedicado años de su vida al servicio de su país. Pero eso no le importaba. Todo lo que veía era la superficie y estaba contenta con su ignorancia. David, por otro lado, ya se había ido. Recogió su equipaje de mano y se puso de pie, echando una última mirada a la cabina. Los otros pasajeros, algunos de los cuales habían observado el intercambio anterior con incomodidad, ahora parecían ansiosos por desembarcar. Había una tensión en el aire que nadie quería reconocer. Mientras salían del avión, David sintió el peso de sus miradas, pero no les prestó atención. Tenía cosas más importantes en las que centrarse: su casa, su familia y el final de un largo viaje. Al entrar en la terminal, el aire fresco lo golpeó, y por primera vez en horas, David se permitió respirar un poco más tranquilo. David estaba casi allí, casi en casa. Pero mientras caminaba por la terminal, sucedió algo inesperado. Detrás de él, una voz lo llamó, firme pero educada. «Disculpe, señor. Es David, ¿no?» David se volvió y vio a un hombre que se acercaba a él, vestido de manera informal pero con un aire de tranquila confianza. Al principio, no lo reconoció, pero luego el recuerdo hizo clic. Ese hombre había estado sentado unas filas detrás de él en el avión, un observador silencioso durante el incidente anterior con Lillian. «Sí», dijo David con cautela. «¿Puedo ayudarlo?» El hombre sonrió y extendió su mano. «Robert Davis». David le estrechó la mano, todavía sin estar seguro de a dónde iba eso. El nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. «Estaba en el vuelo contigo», explicó Robert con un tono tranquilo pero serio. «Vi lo que pasó con esa mujer. Lillian, ¿no?» David asintió, manteniendo su expresión neutral. «Sí, lo recuerdo». Robert dudó por un momento, como si eligiera sus palabras con cuidado. «Solo quería decirte que me impresionó cómo te comportaste. La gracia que mostraste en una situación como esa dice mucho sobre tu carácter. La mayoría de la gente habría perdido los estribos». David se encogió de hombros levemente. «He lidiado con cosas peores. No vale la pena la energía». Los ojos de Robert se suavizaron con comprensión. «Puedo imaginarlo. Pero aún así, quería decirte que lo que hiciste me importó, y estoy seguro de que también a otros que lo vieron». David no estaba acostumbrado a recibir cumplidos, especialmente de extraños. Se movió ligeramente, sin saber cómo responder. «Aprecio eso, pero en realidad no fue nada». No fue nada», dijo Robert con firmeza. «Me gustaría hablar contigo sobre algo, si tienes un momento». David arqueó una ceja. «¿Qué quieres decir?» Robert le hizo un gesto para que caminara, guiándolo a través de la terminal. «Dirijo una organización benéfica. Nos centramos en ayudar a los veteranos y apoyar a las empresas propiedad de minorías. Después de ver cómo te comportaste, creo que serías ideal para un puesto que tenemos. Me encantaría hablarlo contigo». David se sorprendió por la oferta. Había esperado un breve intercambio, tal vez un agradecimiento de un compañero de viaje que había presenciado el incidente, pero esto era algo completamente diferente. Su curiosidad se despertó y siguió a Robert. «¿De qué tipo de puesto estamos hablando?», preguntó David, cauteloso pero intrigado.
Robert sonrió cuando llegaron a una parte más tranquila de la terminal, lejos de la multitud. Siempre estamos buscando líderes fuertes, personas que puedan inspirar a otros y ayudar a guiar nuestra misión. Claramente tienes esas habilidades. Lo vi en el avión. No dejaste que sus palabras te sacudieran, y ese es exactamente el tipo de resiliencia que necesitamos. David escuchó atentamente, todavía procesando el giro inesperado que había tomado esta conversación. Ya cumplí mi condena en el ejército. Estaba planeando tomarme un descanso, concentrándome en mi familia por un tiempo. Lo respeto, dijo Robert rápidamente. Esto no sería a tiempo completo. Es algo que podrías hacer en tus propios términos, y el impacto que tendrías sería significativo. David no estaba seguro de qué decir. La idea de trabajar con una organización que ayudaba a los veteranos y a las empresas propiedad de minorías le atraía, pero había surgido de la nada. Solo había estado tratando de volver a casa, de dejar atrás todo el incidente con Lillian, pero ahora sentía que ese momento lo estaba llevando a un lugar nuevo. ¿De qué tipo de impacto estamos hablando?, preguntó David después de una pausa. Los ojos de Robert se iluminaron. Estamos trabajando en varias iniciativas. Una de las más grandes es un programa de tutoría para veteranos en transición a la vida civil. Los guiarías, los ayudarías a encontrar su lugar, compartirías tus experiencias. También estamos trabajando en subvenciones para empresas propiedad de minorías, brindándoles el apoyo que necesitan para comenzar o expandirse. David asintió lentamente, considerando las posibilidades. Siempre David quería hacer más después de la milicia, seguir sirviendo de alguna manera. Esta oportunidad, por repentina que fuera, le pareció la adecuada. Robert debió percibir su vacilación porque añadió: «No espero que me des una respuesta ahora mismo, pero me encantaría que vinieras a una reunión con el equipo para que vieras de qué se trata. Creo que te impresionarías». David miró a Robert, todavía inseguro, pero una sensación de entusiasmo comenzaba a despertar. «Una reunión, ¿eh?». Robert sonrió. «Sí, estamos basados no muy lejos de aquí. ¿Qué tal mañana? No hay presión. Simplemente ven y ve en qué estamos trabajando». David lo consideró durante un largo momento y luego asintió. «Está bien. Iré». Se dieron la mano nuevamente, y mientras lo hacían, David sintió una renovada sensación de propósito, algo que no había sentido en mucho tiempo. Este no era solo un encuentro al azar. Se sintió como si se abriera una puerta a un nuevo capítulo en su vida. Mientras se alejaba de Robert y se dirigía hacia la salida para reunirse finalmente con su familia, no pudo evitar sentirse agradecido por el giro inesperado que había tomado su viaje. Al día siguiente, David llegó a la dirección que Robert le había dado. Un edificio modesto pero de aspecto profesional escondido en el corazón de la ciudad. No estaba seguro de qué esperar, pero cuando cruzó las puertas, lo recibió de inmediato una sensación de calidez y propósito. Fotos de veteranos y sus familias adornaban las paredes, junto con imágenes de empresarios sonrientes, cortando cintas frente a sus nuevos negocios. Robert lo recibió en la entrada y lo saludó con la misma sonrisa relajada del día anterior. «Me alegro de que hayas venido», dijo, guiando a David a una sala de conferencias donde ya estaban sentados algunos otros miembros del equipo. La reunión comenzó, y mientras David escuchaba a Robert y a los demás hablar de los diversos proyectos en los que estaban trabajando, sintió que se involucraba más. El trabajo que estaban haciendo era importante: brindar apoyo real y tangible a los veteranos y a las empresas propiedad de minorías, de formas que podrían cambiar vidas. Y a medida que la conversación continuaba, David empezó a ver cómo podía encajar en ese panorama. Cuando terminó la reunión, Robert se volvió hacia David con una mirada esperanzada. «Entonces, ¿qué piensas?». David sonrió, sintiéndose más seguro de lo que se había sentido en mucho tiempo. «Creo que estoy dentro». En las semanas siguientes, David abrazó su nuevo rol en la organización, utilizando su experiencia y habilidades de liderazgo para guiar a los veteranos en sus transiciones y apoyar el crecimiento de las empresas propiedad de minorías.
El trabajo era desafiante pero profundamente gratificante, y David encontró en él un renovado sentido de propósito. En cuanto a Lillian, ella seguía sin darse cuenta del efecto dominó que habían causado sus acciones en el avión. Se había alejado del encuentro convencida de que había ganado, pero en realidad, su comportamiento solo había alimentado la determinación de David de marcar una diferencia. Lo que ni David ni Lillian sabían era que otro pasajero había grabado discretamente su altercado en un teléfono inteligente. El video, que capta los comentarios condescendientes de Lillian y la respuesta digna de David, estaba a punto de volverse viral y provocar un revuelo en las redes sociales. Alex, un joven estudiante universitario sentado unas filas detrás de David y Lillian, inicialmente había dudado en involucrarse durante el incidente, pero algo lo impulsó a documentar el intercambio, percibiendo su importancia. Después de un día de deliberación, Alex decidió compartir el video en línea, con la esperanza de iniciar una conversación sobre el prejuicio racial en situaciones cotidianas. En cuestión de horas, el video se volvió viral, se extendió como un reguero de pólvora en las plataformas de redes sociales, obtuvo millones de vistas y encendió acalorados debates. El hashtag #AmberFirstClassRacism comenzó a ser tendencia a medida que personas de todos los ámbitos de la vida opinaban sobre el incidente. Los comentarios se arremolinaron abrumadoramente en apoyo de David. La compostura de este hombre frente a una falta de respeto tan flagrante es increíble. Verdadera fuerza ahí mismo. ¿Cómo puede la gente seguir actuando así en 2024? Un comportamiento repugnante de esa mujer. Espero que la aerolínea la prohíba viajar de por vida. El racismo como este no tiene cabida en nuestra sociedad. A medida que el video seguía circulando, los principales medios de comunicación tomaron nota. Pronto, la historia se presentó en transmisiones nacionales, con presentadores y comentaristas diseccionando el incidente y sus implicaciones para la sociedad moderna. Una impactante exhibición de prejuicio racial a bordo de un vuelo de primera clase ha encendido una conversación a nivel nacional sobre privilegios y discriminación. Presentó el segmento un presentador de noticias. El video, ahora visto más de 10 millones de veces, muestra a una mujer identificada como Lillian Hartley, cuestionando el derecho de un hombre negro a sentarse en primera clase. La indignación del público hacia Lillian creció rápidamente. Los detectives de Internet rápidamente la identificaron como empleada de una importante empresa de marketing de la ciudad de Nueva York. A medida que la reacción se intensificaba, el empleador de Lillian se encontró en el centro de una crisis de relaciones públicas. Sus cuentas de redes sociales se inundaron de mensajes furiosos, exigiendo una acción inmediata. La directora ejecutiva de la empresa, Sarah Thompson, se dio cuenta de la gravedad de la situación. En una reunión de emergencia, mientras se encontraba con su equipo ejecutivo, caminaba de un lado a otro por la sala, con el rostro desfigurado por la preocupación. «Necesitamos abordar esto de inmediato», dijo, con la voz tensa. «Nuestro silencio se está interpretando como complicidad». Uno de los ejecutivos sugirió: «Tal vez deberíamos esperar a que las cosas se calmen. Estas tormentas de Internet suelen calmarse después de unos días». Sarah negó con la cabeza con firmeza. «No, no podemos permitirnos esperar. Los valores de nuestra empresa establecen explícitamente nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión. Si no actuamos ahora, seremos hipócritas». Después de una acalorada discusión, tomaron la decisión. Sarah redactó una declaración pública condenando las acciones de Lillian y anunciando su despido inmediato. La declaración decía: «En Thompson Marketing estamos profundamente perturbados por el video que circula en línea en el que aparece una de nuestras empleadas. El comportamiento mostrado va en contra de todo lo que representa nuestra empresa. Tenemos una política de tolerancia cero para la discriminación de cualquier tipo. Con vigencia inmediata, Lillian Hartley ya no es empleada de nuestra organización». Cuando se difundió la noticia del despido de Lillian, la reacción del público fue mixta. Muchos aplaudieron la rápida acción de la empresa,
mientras que otros debatieron si el castigo era demasiado severo. El incidente provocó debates más amplios sobre la responsabilidad en la era de las redes sociales y el papel de los empleadores en el control del comportamiento de los empleados fuera del trabajo. Lillian, felizmente inconsciente de la tormenta que se estaba formando a su alrededor, fue sorprendida por su repentino despido. Al llegar al trabajo una mañana, encontró su tarjeta de acceso desactivada y a la seguridad esperando para escoltarla hasta la salida. En estado de shock, trató de defenderse ante sus antiguos colegas. «Todo es un malentendido», exclamó con voz estridente por el pánico. «Están convirtiendo esto en algo que no es». Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Mientras la sacaban del edificio, la realidad de su situación se hizo evidente. Su cómoda vida se estaba desmoronando, todo por un momento de prejuicio captado por una cámara. En los días siguientes, la vida de Lillian se convirtió en un espectáculo público. La reconocieron en la calle, la gente la insultaba y la acusaba de racismo. Sus cuentas de redes sociales se inundaron de mensajes furiosos, lo que la obligó a cerrarlas. Incluso sus amigos y familiares comenzaron a distanciarse, no queriendo ser asociados con la controversia. Desesperada por salvar su reputación, Lillian aceptó una entrevista con una estación de noticias local. Sentada frente al entrevistador, su confianza habitual fue reemplazada por energía nerviosa. «Señorita Hartley», comenzó el entrevistador, «¿qué tiene que decir sobre sus acciones en ese vuelo?» Lillian se movió incómoda en su asiento. «Me doy cuenta ahora de que mi comportamiento fue inapropiado», dijo, con voz temblorosa. «Pero quiero que la gente sepa que no soy racista. Fue solo un malentendido». El entrevistador insistió. «Pero el video muestra claramente que cuestiona el derecho del caballero a estar en primera clase basándose en su apariencia. ¿Cómo es que eso no es racista?» La fachada de Lillian se quebró. Estaba cansada. No estaba pensando con claridad, balbuceó. «Nunca antes había tenido problemas con personas de color. Tengo amigos negros». Sus débiles intentos de justificación solo alimentaron la ira del público. Las redes sociales estallaron con memes y parodias de su entrevista, consolidando aún más su estatus como símbolo del racismo privilegiado. Mientras tanto, la historia de David estaba tomando un giro muy diferente. El mismo video que había expuesto el prejuicio de Lillian también había mostrado la notable compostura y dignidad de David. La gente se sintió inspirada por su capacidad de mantener la calma ante una falta de respeto tan flagrante. Percibiendo una oportunidad para expandir su mensaje, la organización benéfica de Robert convirtió a David en el rostro de su nueva campaña contra la discriminación. Lanzaron una serie de videos en los que David compartía sus experiencias y hablaba de la importancia del respeto y la dignidad para todas las personas. En uno de los videos, David hablaba directamente a la cámara, con voz firme y sincera. «Lo que me pasó en ese vuelo no es único», dijo. «La gente de color se enfrenta a este tipo de microagresiones todos los días, pero tenemos la opción de elegir cómo responder. Podemos dejar que nos destruya, o podemos usarlo como combustible para impulsar un cambio positivo». La campaña resonó en personas de todo el país. El mensaje de resiliencia y esperanza de David tocó la fibra sensible de muchas personas que habían enfrentado experiencias similares. Las donaciones a la organización benéfica se dispararon, lo que les permitió expandir sus programas y apoyar a aún más veteranos y empresas propiedad de minorías. David se vio empujado a ser el centro de atención, invitado a hablar en conferencias y eventos en todo el país. Aunque inicialmente dudó sobre la atención, se dio cuenta de que su plataforma podría usarse para marcar una diferencia real. Durante un discurso particularmente impactante en una conferencia nacional sobre equidad racial, David se dirigió a un auditorio lleno. «El incidente en ese avión fue solo un momento», dijo, y su voz se escuchó en la multitud silenciosa. «Pero representa un problema mucho más grande en nuestra sociedad. Tenemos que tener conversaciones honestas sobre la raza y los privilegios.
Necesitamos desafiar nuestros propios prejuicios y oponernos a la discriminación. Dondequiera que David hablaba, la audiencia estallaba en aplausos. Muchos se ponían de pie en una ovación de pie. Sus palabras estaban teniendo un impacto tangible, inspirando a las personas a examinar sus propios comportamientos y trabajar para crear una sociedad más inclusiva. A medida que la influencia de David crecía, también lo hacía el alcance de la organización benéfica de Robert. Se asociaron con grandes corporaciones para implementar programas de capacitación en diversidad e inclusión, ampliaron las subvenciones para empresas propiedad de minorías y ayudaron a crear empleos en comunidades desatendidas. Sus programas de apoyo a los veteranos florecieron, brindando asistencia crucial a quienes habían servido a su país. Un día, después de salir de una reunión en la oficina de la organización benéfica, David se encontró con Robert en el pasillo. Robert le dio una palmada en el hombro con una sonrisa orgullosa en su rostro. «Sabes, David», dijo Robert, «cuando te vi en ese avión supe que eras algo especial, pero no tenía idea del gran impacto que tendrías». David sonrió, con una mezcla de humildad y determinación en sus ojos. «Me alegro de poder usar mi experiencia para ayudar a otros. Todos los días recuerdo por qué este trabajo es tan importante». Mientras caminaban hacia la salida, Robert se rió suavemente. «Sabes, de una manera extraña, casi le debemos un agradecimiento a Lillian. Sus acciones pusieron todo esto en marcha». David sacudió la cabeza pensativamente. «No creo que le debamos nada, pero espero que haya aprendido algo de todo esto. Tal vez, de alguna manera, esta experiencia le haya abierto los ojos». Al salir a la luz del sol, David reflexionó sobre el viaje inesperado que lo había llevado a este punto. Desde un momento de discriminación en un avión hasta convertirse en una voz para el cambio, su vida había dado un giro que nunca podría haber anticipado. Cuando miró hacia atrás al edificio de la organización benéfica, adornado con su lema Empowering Change, Embracing Diversity, supo que estaba exactamente donde debía estar. El incidente que había dado inicio a todo, un momento de prejuicio captado por una cámara, le había costado a Lillian su trabajo y su reputación, y le había servido como un duro recordatorio de las consecuencias de los prejuicios sin control. Pero también había enaltecido a David, convirtiéndolo en un símbolo de la gracia bajo presión y un catalizador para el cambio positivo. Mientras David conducía de regreso a casa esa tarde, pensó en las muchas vidas que habían sido tocadas por el trabajo de la organización benéfica, veteranos que habían encontrado su lugar en la vida civil, empresarios pertenecientes a minorías que habían obtenido el apoyo que necesitaban para prosperar e innumerables personas inspiradas para enfrentar sus propios prejuicios. No pudo evitar sonreír ante la ironía. El intento de Lillian de menospreciarlo lo había impulsado a una posición en la que podía marcar una verdadera diferencia. Fue un poderoso recordatorio de que, a veces, los momentos más difíciles de la vida pueden conducir a las oportunidades más inesperadas y gratificantes. Al entrar en la entrada de su casa, David vio a su esposa y a su hija esperándolo en el porche. Sus rostros se iluminaron cuando salió del auto y, una vez más, recordó lo que realmente importaba: la familia, el propósito y la oportunidad de dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontró. La reacción pública contra el ascenso de Lillian y David había creado un efecto dominó que tocó vidas mucho más allá de esa cabina de primera clase. Fue un testimonio del poder de enfrentarse a la injusticia y un recordatorio de que la dignidad de una persona frente a la discriminación podía inspirar a millones. Cuando el polvo del incidente viral se asentó, la vida de David adquirió un nuevo ritmo. Su trabajo con la organización benéfica de Robert se había convertido en algo más que un trabajo. Era una vocación. Cada día traía nuevos desafíos y recompensas mientras trabajaban para expandir el alcance de la organización. Esa mañana en particular, David se estaba preparando para una reunión con una empresa de Fortune 500 interesada en una iniciativa de diversidad a nivel nacional.
Mientras se ajustaba la corbata en el espejo, miró el artículo de periódico enmarcado en la pared de su oficina. De confrontación de primera clase a ciudadano de primera clase, el viaje de David Thompson. Sacudió la cabeza, todavía sorprendido de cómo un momento de adversidad había llevado a un cambio tan positivo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Robert, que parecía emocionado. «David, ¿estás listo? El director ejecutivo de Grayson Industries te espera en la sala de conferencias». David asintió y respiró profundamente. «Hagámoslo». Mientras caminaban hacia la sala de conferencias, Robert le contó. Grayson Industries ha estado bajo presión para mejorar sus prácticas de diversidad. Esperan que nuestra asociación pueda ayudar a cambiar las cosas. Al entrar en la sala de conferencias, David fue recibido por una cara familiar. Sarah Thompson, la exdirectora ejecutiva de la empresa de marketing que había despedido a Lillian, se puso de pie cuando entraron, extendiendo su mano con una cálida sonrisa. «Señor Thompson, es un honor conocerlo», dijo Sarah con sinceridad. «Su historia ha sido una inspiración para muchos, incluido yo». David le estrechó la mano, sorprendido por la conexión. «Señorita Thompson, creo que tenemos un conocido en común». La sonrisa de Sarah vaciló levemente. «Clee». «Sí, supongo que sí». El incidente con Lillian fue una llamada de atención para toda nuestra organización. Nos hizo darnos cuenta de que necesitábamos hacer más que simplemente hablar sobre diversidad e inclusión. Necesitábamos vivirla. Cuando se sentaron, Sarah explicó que había dejado su puesto en la empresa de marketing para convertirse en directora de diversidad en Grayson Industries. Su historia me hizo darme cuenta de que quería ser parte de la solución, no solo reaccionar ante los problemas. La reunión transcurrió sin problemas, y Sarah describió los planes de Grayson Industries para un programa integral de diversidad e inclusión. Querían asociarse con la organización benéfica de David y Robert para brindar capacitación, tutoría y apoyo a empleados y empresarios minoritarios. Mientras David escuchaba, se maravilló de la cadena de eventos que había llevado a este momento. La mujer que había despedido a Lillian ahora buscaba su experiencia para crear un lugar de trabajo más inclusivo. Fue un poderoso recordatorio de cómo un solo momento puede provocar un cambio generalizado. Después de la reunión, cuando Sarah se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. Señor Thompson, hay algo más que quería hablar con usted», dijo, y su tono se tornó más serio. «Se trata de Lillian». David sintió una punzada de inquietud. No había pensado en Lillian en meses, evitando deliberadamente las noticias sobre ella después del frenesí mediático inicial. «¿Qué pasa con ella?», preguntó con cautela. Sarah suspiró. Su expresión era una mezcla de preocupación y frustración. Ha estado luchando por encontrar trabajo desde el incidente. El video la ha seguido a todas partes. Hace poco escuché que se vio obligada a trabajar en empleos con salario mínimo, apenas llegando a fin de mes. David escuchó, sin saber cómo responder. Una parte de él sintió una punzada de simpatía por Lillian, a pesar de todo. Otra parte le recordó el dolor y la humillación que había sentido ese día en el avión. Sarah continuó. «Sé que te lastimó y lo que hizo fue inexcusable, pero no puedo evitar preguntarme si hay una manera de convertir incluso esto en algo positivo. Tal vez aquí haya una oportunidad de mostrar cómo es el verdadero perdón y el crecimiento». David enarcó una ceja, intrigado a pesar de sí mismo. «¿Qué estás sugiriendo? ¿Qué tal si le ofrecemos a Lillian una oportunidad de enmendar el error? No solo una disculpa pública, sino una oportunidad real de aprender y cambiar. Podría participar en nuestro nuevo programa de capacitación sobre diversidad», sugirió Sarah, haciendo una pausa para evaluar la reacción de David. Quizás incluso compartir su historia como advertencia. Podría ser poderoso, mostrar que las personas pueden aprender de sus errores y que la cultura de la cancelación
No tiene por qué ser el final de la historia de alguien. David se reclinó en su silla, considerando la propuesta. Era una idea audaz, no sin riesgos, pero ¿no era eso de lo que se trataba su trabajo? ¿Desafía a las personas a enfrentar sus prejuicios y crecer? Déjame pensarlo, dijo David finalmente. No es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Sara asintió, entendiendo el peso de lo que estaba pidiendo. Cuando se fue, David se volvió hacia Robert, que había estado en silencio durante todo el intercambio. ¿Qué opinas?, preguntó David. Robert se acarició la barbilla pensativamente. Es arriesgado, admitió. Pero si funciona, podría ser transformador. No solo para Lillian, sino para todos los que lo vean. Es fácil dar por perdido a alguien. Es mucho más difícil, y quizás más importante, ofrecerle un camino hacia la redención. Durante los días siguientes, David luchó con la decisión. Lo habló con su esposa, buscando su sabiduría. Ella le recordó los valores que lo habían guiado a lo largo de su vida y su carrera. La compasión, el perdón y la creencia en la capacidad de las personas para cambiar. Finalmente, David tomó su decisión. Llamó a Sara y aceptó seguir adelante con el plan, pero con condiciones. Lillian tendría que comprometerse con un programa de educación integral, no solo una capacitación única. Tendría que demostrar un cambio real, no solo hablar de la diversidad. Lo más importante, tendría que usar su experiencia para educar a otros sobre el daño que causan los prejuicios y la discriminación. Sara estaba eufórica. Gracias, David. Creo que esto podría ser el comienzo de algo verdaderamente transformador. El siguiente paso fue acercarse a Lillian. Sara se encargó de la tarea y la localizó hasta el pequeño apartamento donde vivía ahora. La Lillian que encontró no se parecía en nada a la mujer segura y con derecho del avión. Meses de escrutinio público y rechazo profesional habían pasado factura. Cuando Sara le explicó la propuesta, Lillian se mostró inicialmente escéptica, incluso hostil. ¿Por qué querrías ayudarme?, preguntó. ¿Es algún tipo de truco para humillarme aún más? Sara negó con la cabeza. No, Lillian. Esta es una oferta genuina, una oportunidad de hacer las cosas bien, de aprender y crecer a partir de tus errores. Pero no será fácil. Tendrás que enfrentarte a algunas duras verdades sobre ti misma y tus acciones. Lillian se quedó en silencio durante un largo momento, con lágrimas en los ojos. Lo he perdido todo, susurró. Mi trabajo, mis amigos, mi reputación. Todo por una sola razón. Momento de éxtasis. Nunca me consideré racista, pero ahora no sé qué pensar. Sara colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Lillian. Es un comienzo, dijo con dulzura. Reconocer que todos tenemos prejuicios y margen para crecer es el primer paso. La pregunta es, ¿estás dispuesta a dar el siguiente paso? Después de una larga pausa, Lillian asintió, su voz apenas por encima de un susurro. Sí, lo estoy. Durante los siguientes meses, Lillian se sometió a un programa de educación intensivo. Asistió a talleres, leyó libros y tuvo conversaciones difíciles sobre raza, privilegio y prejuicios inconscientes. No fue fácil. Hubo momentos de actitud defensiva y recaídas en viejos patrones de pensamiento, pero poco a poco comenzó a cambiar. La culminación del programa fue una reunión cara a cara con David. Ambos estaban comprensiblemente nerviosos mientras se sentaban en un lugar neutral, una pequeña sala de conferencias en Grayson Industries. Lillian habló primero, con voz temblorosa pero decidida. David, yo no sé ni por dónde empezar. Lo que te hice ese día fue inexcusable. Fui arrogante, prejuiciosa y cruel. Lo siento muchísimo, muchísimo. David escuchó en silencio, con el rostro impasible. Cuando Lillian terminó, se inclinó hacia adelante con la mirada fija. Lillian, agradezco tu disculpa, pero necesito saber, ¿qué has aprendido de esta experiencia? ¿Cómo has cambiado? Lillian respiró profundamente. He aprendido mucho,
comenzó. He aprendido sobre las microagresiones diarias que enfrentan las personas de color. He aprendido sobre mi propio privilegio y cómo me he beneficiado del racismo sistémico sin siquiera darme cuenta. Pero lo más importante es que he aprendido que no basta con ser no racista. Tenemos que ser activamente antirracistas, desafiar nuestros propios prejuicios y oponernos a la discriminación donde quiera que la veamos. Mientras Lillian hablaba, David podía ver el cambio genuino en ella. La mujer con derecho del avión había desaparecido, reemplazada por alguien humilde y con ganas de aprender. No era perfecto, todavía había momentos en los que sus viejos prejuicios brillaban, pero la transformación era innegable. Gracias, Lillian, dijo David cuando terminó. Puedo ver que has trabajado mucho en ti misma, pero sabes que este no es el final, ¿verdad? Este es solo el comienzo de un viaje que durará toda la vida. Lillian asintió con expresión seria. Lo sé, y me comprometo a continuar con este trabajo, no solo por mí, sino para ayudar a otros a aprender de mis errores. En las semanas siguientes, David y Lillian trabajaron juntos para desarrollar un nuevo programa para Grayson Industries y la organización benéfica. Compartirían su historia, el incidente en el avión, las consecuencias y el viaje de crecimiento y reconciliación, como parte de las sesiones de capacitación sobre diversidad. Su primera presentación conjunta fue estresante para ambos. De pie frente a una sala llena de empleados de Grayson, David y Lillian se turnaron para contar sus experiencias. Lillian habló primero, con voz firme a pesar de sus nervios. Hace un año, yo era una persona diferente, comenzó. Pensaba que era una buena persona, una persona de mente abierta, pero un momento en un avión reveló la horrible verdad de mis propios prejuicios. Mientras ella relataba el incidente, muchos en la audiencia se movieron incómodos, tal vez reconociendo aspectos de ellos mismos en la historia de Lillian. Luego fue el turno de David. Habló sobre el dolor de ser juzgado y descartado en función de su raza, sobre el cansancio de tener que demostrar constantemente que es digno de espacios como la primera clase, pero también habló sobre el poder de la resiliencia, de convertir la adversidad en oportunidad. Lo que sucedió ese día fue doloroso, dijo David, con voz fuerte y clara, pero condujo a algo poderoso. Provocó conversaciones, creó cambios y demostró que incluso en nuestros momentos más oscuros, existe potencial para el crecimiento y la redención. Cuando terminaron su presentación, la sala estalló en aplausos. Muchos empleados se acercaron a ellos después, compartiendo sus propias experiencias y comprometiéndose a mejorar en sus propias vidas. Con el tiempo, la historia de David y Lillian se extendió más allá de Grayson Industries. Fueron invitados a hablar en conferencias, universidades y otras corporaciones. Su viaje de conflicto, crecimiento y reconciliación se convirtió en una poderosa herramienta para enseñar sobre el racismo, el privilegio y el potencial de cambio. Una noche, después de una presentación particularmente impactante, David y Lillian se encontraron sentados en un rincón tranquilo del bar de un hotel, reflexionando sobre lo lejos que habían llegado. «¿Sabes?», dijo Lillian, haciendo girar su vaso de agua pensativamente. «Una parte de mí siempre estará avergonzada de lo que hice ese día, pero estoy agradecida por dónde me llevó. Ahora soy una mejor persona que nunca antes». David asintió, entendiendo la compleja mezcla de emociones. «Eso es lo que tiene el crecimiento», dijo. «A menudo es doloroso, pero siempre vale la pena». Lillian sonrió con tristeza. Solo desearía que no hubiera sido necesaria una humillación pública tan grande para que aprendiera estas lecciones. David la miró pensativamente. «Tal vez eso sea parte de tu propósito ahora, ayudar a otros a aprender antes de que llegue ese momento. Quizás podamos ayudar a otros a aprender estas lecciones sin tener que pasar por lo que tú pasaste», sugirió David mientras seguían hablando. Lillian sonrió ante la idea y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. En ese momento, una joven se acercó a su mesa, vacilante,
Disculpe, comenzó con la voz teñida de nerviosismo. Vi su presentación antes y solo quería agradecerles a ambos. Me hizo darme cuenta de algunas cosas sobre mí de las que no estoy orgulloso. Pero también me dio esperanza. ¿Qué puedo cambiar? David y Lillian intercambiaron una mirada, sintiendo una sensación compartida de validación. Por eso hacían el trabajo, para generar momentos de autorreflexión y con suerte cambio. Cuando la joven se alejó, Lillian se volvió hacia David. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si Alex no hubiera grabado ese video? Preguntó en voz baja. Si nada de esto hubiera salido a la luz. David consideró la pregunta. Intento no pensar en los ¿qué hubiera pasado si? Dijo pensativamente. Pero me gusta pensar que todo sucede por una razón. Tal vez necesitábamos pasar por todo esto para llegar a donde estamos ahora. Lillian asintió con la cabeza, con expresión pensativa. ¿Sabes? Cuando todo esto empezó, pensé que mi vida había terminado. Nunca imaginé que estaría aquí, haciendo este trabajo. Es curioso cómo la vida a veces resulta así. Lo es, convino David, recostándose en su silla. Pero esa es la belleza de esto, ¿no? Nunca sabemos a dónde nos pueden llevar nuestras acciones. Todo lo que podemos hacer es tratar de tomar las decisiones correctas, aprender de nuestros errores y seguir avanzando. Se sentaron en silencio por un momento, reflexionando sobre lo lejos que habían llegado. Una pareja improbable unida por un momento de conflicto, ahora comprometida con el mismo propósito, transformar el dolor en crecimiento. Cuando salieron del bar esa noche, saliendo al aire fresco de la noche, David y Lillian sintieron una sensación de optimismo. Habían llegado tan lejos desde ese fatídico día en el avión, pero en muchos sentidos, su viaje recién estaba comenzando. Había más historias para compartir, más mentes para abrir, más corazones para cambiar. Y con cada presentación, con cada conversación, ayudaban a construir una sociedad más comprensiva e inclusiva. No siempre era fácil. Todavía había momentos de tensión, momentos de incomodidad, pero habían aprendido a aprovechar esos momentos, a desafiarse a sí mismos y a los demás para hacerlo mejor, porque ahí es donde se producía el verdadero crecimiento. Más tarde esa noche, mientras David estaba acostado en la cama reflexionando sobre el día, no pudo evitar maravillarse ante los extraños giros que había dado su vida. De soldado condecorado a víctima de discriminación, a catalizador del cambio. Había sido un gran viaje. Pensó en la joven que se les había acercado en el bar y en las innumerables personas que habían compartido historias similares después de escuchar su presentación. Fue un poderoso recordatorio de por qué este trabajo era tan importante. Al otro lado de la ciudad, en su propia habitación de hotel, Lillian tenía pensamientos similares. Se miró fijamente en el espejo, recordando a la mujer con derecho que había sido una vez. El viaje de autorreflexión y crecimiento había sido doloroso, pero no lo cambiaría por nada. Era una mejor persona por ello y sabía que todavía había mucho más que aprender. Mientras ambos se quedaban dormidos, David y Lillian sintieron un renovado sentido de propósito. Todavía había mucho trabajo por hacer, muchas más mentes que abrir y corazones que cambiar, pero estaban listos para el desafío. Su historia, que alguna vez fue solo un video viral y una advertencia, se había convertido en un testimonio del poder de la educación, la empatía y la capacidad humana para crecer. En un mundo a menudo dividido por la raza y el privilegio, el viaje de David y Lillian ofreció un rayo de esperanza. Un recordatorio de que incluso frente al prejuicio y la discriminación, siempre había potencial para aprender, para cambiar y para unirse. Mientras la ciudad dormía a su alrededor, descansaron, listos para enfrentar otro día de conversaciones difíciles y trabajo transformador. Su viaje estaba lejos de terminar, pero estaban en el camino correcto. Un camino de comprensión, crecimiento y esperanza para un futuro mejor. La historia de dignidad de David frente a la injusticia provocó una transformación notable.
no solo influyó en los involucrados directamente, sino que resonó en innumerables personas que escucharon sobre su experiencia. Si la experiencia de David te conmovió, suscríbete para recibir más historias de coraje e impacto. Y antes de irte, nos encantaría saber tu opinión. ¿Cómo crees que habrías manejado una situación similar? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación.